El 5 de noviembre de 1975 empezó como cualquier otro día de trabajo en el bosque. Yo, junto con mis compañeros de equipo, habíamos salido temprano en la mañana hacia el Bosque Nacional Apache Sitgreaves, en Arizona, para continuar con nuestra tarea de limpieza forestal. No era nada nuevo, solo otro día más de trabajo, o eso pensé en ese momento. Era un día despejado, el sol se asomaba entre los árboles y el aire olía a madera húmeda. A pesar del agotador esfuerzo físico, me encantaba estar en el bosque. La naturaleza siempre me había dado una sensación de libertad. Cortar madera, ver los resultados de nuestro trabajo a lo largo del día, era algo satisfactorio. Mi equipo de trabajo era sólido. Estábamos conformados por 6 hombres, todos rudos, acostumbrados a las largas jornadas y al arduo trabajo físico. Éramos buenos amigos, unidos por la confianza de trabajar en un entorno tan remoto. La jornada transcurrió sin incidentes, hasta que cayó la tarde. Alrededor de las 6 de la tarde, habíamos terminado de empacar nuestras herramientas y nos preparábamos para regresar a casa. Nos apretujamos en la camioneta de Mike Rogers, el líder del equipo, y comenzamos el trayecto por la serpenteante carretera de tierra que atravesaba el bosque. Mientras avanzábamos, el cansancio de todo el día nos sumía en un silencio cómodo. Entonces, sucedió algo extraño. A lo lejos, en medio del espeso bosque, una luz brillante se abrió paso entre los árboles. Al principio, pensé que era el resplandor del sol poniéndose, pero esa luz era demasiado intensa, demasiado baja. Todos nos miramos entre sí, algo extrañados. Mike desaceleró la camioneta y cada uno de nosotros miraba por la ventana, intentando entender lo que estábamos viendo. Lo que vi entonces me dejó sin aliento. Entre los árboles, no muy lejos de donde estábamos, había un objeto flotante, inmóvil en el aire, emitiendo una luz brillante y pulsante que bañaba todo el claro en un resplandor anaranjado. No era como nada que hubiera visto antes. No era un helicóptero, no era un avión, y definitivamente no era un reflejo de alguna luz terrestre. El silencio en la camioneta se volvió denso, cargado de asombro y temor. Nadie sabía qué decir. Algo en esa luz parecía imposible. Fue entonces cuando, sin pensarlo mucho, bajé de la camioneta. No sé qué me impulsó a hacerlo. Quizás era la curiosidad, o la sensación de que necesitaba ver aquello más de cerca. Escuché a Mike y a los otros gritar mi nombre, diciéndome que no fuera, pero no los escuché. Sentía que mis piernas se movían solas, llevándome hacia esa luz. Algo dentro de mí me empujaba, como un instinto irracional que no podía controlar. Mientras me acercaba al objeto, el resplandor se volvía más intenso, cegador. Sentí una vibración en el aire, una especie de zumbido grave que me envolvía. No sabía qué estaba haciendo, ni qué esperaba encontrar, pero lo que sucedió después me tomó por sorpresa. De repente, una luz me golpeó. Era una luz tan intensa que no pude ver nada más. Sentí como si me hubieran lanzado al aire, como si mi cuerpo hubiera perdido toda conexión con el suelo. Luego, todo se volvió negro. Un silencio absoluto me envolvió. Y eso fue lo último que recuerdo de esa noche. Cuando volví en mí, no supe cuánto tiempo había pasado. Mi mente estaba desorientada, mi cuerpo pesado, y una extraña sensación de presión me envolvía, como si el aire fuera más denso de lo normal. Abrí los ojos lentamente, pero el entorno que me rodeaba era difuso, borroso, casi como si estuviera mirando a través de una niebla espesa. Lo primero que noté fue el techo sobre mí. No era un techo común, sino una superficie metálica, brillante y curvada de manera extraña, como si todo el espacio en el que me encontraba estuviera diseñado de manera antinatural. Las luces eran suaves, parpadeantes, proyectando sombras extrañas a mi alrededor. Me incorporé, aunque mi cuerpo se sentía pesado, como si algo me hubiera drenado la energía.
Intenté recordar cómo había llegado allí, pero los eventos se mezclaban en mi cabeza. La camioneta, mis compañeros, la luz brillante, y luego, el vacío. ¿Dónde estaba? Mi corazón comenzó a acelerarse al darme cuenta de que no reconocía este lugar. Definitivamente no estaba en el bosque, ni en el coche de Mike, ni en ningún sitio familiar. Me levanté, tambaleándome, y fue entonces cuando vi lo que me rodeaba. Estaba en una habitación cerrada, con paredes curvas y lisas, sin ventanas, solo paneles metálicos que parecían brillar débilmente desde dentro. La luz provenía de un punto indeterminado, pero era una luz fría, artificial, que parecía no tener origen visible. La cama o camilla donde había estado acostado era extrañamente lisa y fría al tacto. Mi respiración se aceleraba y el pánico empezó a apoderarse de mí. Intenté buscar alguna salida, algo que pudiera ayudarme a entender dónde estaba, pero entonces lo vi. No estaba solo. Cerca de mí se encontraban 3 figuras pequeñas, humanoides. No eran como nada que hubiera visto antes. Sus cuerpos eran delgados, frágiles, con piel pálida y cabezas grandes, desproporcionadas para sus cuerpos. Sus ojos eran lo más perturbador de todo. Negros, inmensos, vacíos, sin pupilas, sin vida. Esos ojos me miraban fijamente, como si estuvieran estudiándome, como si yo fuera un objeto de observación. El miedo se apoderó de mí de golpe. Retrocedí, tropezando con la camilla en la que había estado, y mi mente intentó procesar lo que veía, pero no podía. Aquellos seres se movían con una calma que resultaba perturbadora. No decían nada. No hacían ningún ruido. Solo me miraban. ¿Qué quieren?, grité, pero mi voz resonó en la habitación, sin respuesta. El silencio era tan absoluto que hacía que todo fuera aún más surrealista. Sentí que el aire se volvía más denso, casi irrespirable, y el miedo me impedía pensar con claridad. Intenté moverme, buscar una salida, pero las figuras avanzaron lentamente hacia mí, como si no hubiera prisa en sus movimientos. En un impulso de pánico, busqué algo, cualquier cosa con la que defenderme. Pero antes de que pudiera hacer nada, una de las figuras levantó una mano y sentí una presión extraña en mi cabeza, como si algo invisible estuviera manipulando mis pensamientos. De repente, mis movimientos se detuvieron. Era como si mi cuerpo ya no me perteneciera. No sé cómo describir la sensación, pero era como si hubieran desconectado mi mente de mi cuerpo. Podía verlos, podía sentir el terror en mi pecho, pero no podía moverme. Estaba completamente inmovilizado, atrapado en mi propio cuerpo, mientras esos seres seguían avanzando hacia mí. Uno de ellos, el más cercano, se inclinó sobre mí, y entonces lo vi más de cerca. Su rostro era liso, sin expresión. No había emoción en esos ojos negros, solo una mirada fría, calculadora. Sentí que intentaba entender algo de mí, como si estuviera escaneando mi mente, buscando algo que yo mismo no comprendía. El pánico seguía creciendo, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado, no solo físicamente, sino mentalmente, en una situación que no podía controlar. De repente, sentí una extraña presión en mi cabeza, como si me estuvieran hurgando en la mente. Las imágenes que seguían eran borrosas, fragmentadas, pero lo siguiente que recuerdo es una luz más intensa que llenaba toda la habitación. Aquellos seres seguían moviéndose a mi alrededor, como si se prepararan para hacerme algo, y yo no podía hacer nada para evitarlo. Y una vez más, la oscuridad se apoderó de mí. La sensación de vacío y oscuridad me envolvió de nuevo, pero esta vez no fue como cuando la luz me golpeó por primera vez en el bosque. Era más profunda,
más aterradora. No había noción del tiempo. Podían haber pasado minutos o días y yo no lo habría sabido. Lo único que recuerdo después de perder la conciencia fue un frío que me calaba los huesos. Cuando volví en mí, estaba en una habitación diferente. El entorno ya no era esa pequeña sala sin ventanas donde me habían observado aquellas figuras, pero seguía siendo igual de inquietante. Las paredes de la habitación eran más amplias, curvadas, y el aire olía a algo metálico, como si todo el lugar estuviera hecho de acero. Las luces eran diferentes también, más intensas, pero aún suaves, como si no tuvieran un origen definido. Al principio, no me atreví a moverme. Mi cuerpo estaba dolorido, pesado, y todavía sentía que algo me había drenado por completo. Miré a mi alrededor, buscando cualquier indicio de los seres que había visto antes, pero no estaban allí. La camilla en la que estaba acostado era diferente, más suave, pero igualmente fría y alienígena. Me senté lentamente, sintiendo como si el aire pesara sobre mí. Y fue entonces cuando escuché algo. El sonido era débil, casi imperceptible, pero me hizo levantar la cabeza de golpe. Al principio pensé que eran los seres regresando por mí, pero lo que vi me dejó desconcertado. Había otras figuras en la sala. Eran más altos, su complexión parecía más robusta, y lo que más me sorprendió fue que parecían humanos, o al menos lo parecían a simple vista. Llevaban algo parecido a trajes ajustados que relucían con una luz suave, y aunque no hablaban, se movían con una seguridad y firmeza que contrastaba con las pequeñas figuras que me habían examinado antes. Me quedé completamente quieto, mi corazón acelerado de nuevo. Estaba tratando de procesar lo que veía. No entendía si estaba en medio de algún tipo de sueño, o si mi mente estaba jugando conmigo. Pero aquellos seres me miraron, y en sus ojos, aunque no eran negros como los otros, había una expresión impenetrable, como si estuvieran completamente serenos. Uno de ellos, más alto que los demás, se acercó a mí con calma. No hizo ningún gesto brusco ni amenazante, lo que fue aún más inquietante. Aunque no hablaba, sentí que estaba intentando comunicarse de alguna manera. No podía explicarlo en palabras, pero era como si entendiera lo que quería decir sin que emitiera sonido alguno. Mi instinto me decía que, a diferencia de las figuras anteriores, estos seres no querían hacerme daño, pero algo en ellos seguía pareciéndome terriblemente ajeno. Intenté hablarles, pero las palabras no salían con claridad de mi boca. Mi garganta estaba seca, y cada vez que intentaba formular una pregunta, mis pensamientos se mezclaban con el miedo. Solo pude balbucear algo que ni siquiera yo entendí, pero ellos no parecían perturbados por mi confusión. En cambio, uno de ellos me tomó suavemente del brazo. Sentí su toque, firme pero no violento, y me levantó de la camilla como si quisiera que lo siguiera. Lo hice. No sabía si tenía otra opción, y francamente, mi mente estaba tan desorientada que solo quería respuestas. Me llevaron por un pasillo largo, curvado, y a medida que avanzábamos, las luces parecían cambiar de tono, como si respondieran a nuestro movimiento. Todo era extrañamente orgánico, casi como si la nave misma estuviera viva. No hablaban. Ninguno de ellos emitió ni un solo sonido. Pero mientras caminábamos, comencé a darme cuenta de que el entorno, por extraño que fuera, estaba más allá de cualquier cosa que hubiera podido imaginar. No estaba en ninguna estructura humana. Eso era evidente. Había algo demasiado avanzado en todo lo que me rodeaba. Finalmente, llegamos a una sala más amplia. Tenía una cúpula transparente, y al mirar hacia arriba, pude ver estrellas. Era como estar flotando en el espacio, pero la nave estaba en completa quietud. El silencio era ensordecedor. Uno de los seres me llevó hacia lo que parecía un panel de control. No entendía nada de lo que estaba viendo. No había botones ni palancas, solo superficies lisas, con luces que pulsaban intermitentemente.
Me hizo un gesto, señalando algo en el panel, pero no entendí lo que quería de mí. Mientras me esforzaba por comprender qué era lo que sucedía, mi mente volvía una y otra vez a la misma pregunta. ¿Qué querían de mí? Me miraban como si yo fuera la clave de algo, pero no podía entender cuál era mi papel en todo esto. No tenía respuestas, y la incertidumbre era peor que el miedo. De repente, uno de los seres tocó el panel, y un leve zumbido llenó la sala. No sé cómo explicarlo, pero sentí un cambio en el aire, como si la nave misma hubiera comenzado a moverse o activarse de alguna manera. Los seres me miraron de nuevo, esta vez con una especie de aprobación silenciosa, y luego me guiaron hacia otra parte de la sala, donde había algo parecido a una puerta. Estaba desconcertado, pero antes de poder formular una pregunta, sentí que el ambiente a mi alrededor cambiaba una vez más. Mi cuerpo se sentía más ligero, como si la gravedad hubiera disminuido, y la visión se me nubló por un momento. La última imagen que tengo de esa sala es de las estrellas más allá de la cúpula, y esas figuras observándome con una tranquilidad que me seguía aterrando. Y luego, de nuevo, el vacío me envolvió. Cuando volví en mí, el frío era lo primero que sentí. Un frío que me calaba hasta los huesos, pero esta vez no era la sensación metálica de la nave. Era el aire del exterior. Abrí los ojos lentamente y me encontré tirado sobre el suelo, boca arriba, mirando hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban sobre mí, tan nítidas que casi podía tocarlas. Mi mente tardó unos segundos en comprender dónde estaba. No había camillas, no había paredes curvadas ni luces parpadeantes. El sonido del viento en las ramas y el olor a tierra húmeda me hicieron darme cuenta. Estaba de nuevo en el bosque. El mismo bosque donde todo había comenzado. Me incorporé con dificultad, sintiendo como si mi cuerpo hubiera estado paralizado durante días. Mis músculos estaban tensos, como si hubiera estado completamente inactivo por mucho tiempo. Mi garganta estaba seca, y cuando intenté tragar, sentí un dolor agudo que me recordaba lo débil que me sentía. Me puse de pie, tambaleándome, tratando de comprender cómo había llegado allí. Lo más extraño de todo era que, aunque estaba de vuelta, no recordaba cómo. Había llegado a ese lugar. Mi memoria de lo sucedido en la nave era fragmentada. Las figuras, la sala con la cúpula, el panel de control. Todo eso se sentía borroso, como un sueño que comenzaba a desvanecerse. Solo quedaba la sensación de haber estado fuera de mi propia realidad. Miré a mi alrededor. Estaba en medio del claro, y aunque no reconocía el lugar exacto, sabía que no estaba lejos del sitio donde había desaparecido. No podía escuchar ningún ruido a mi alrededor, solo el viento moviendo las hojas de los árboles. Mi mente seguía intentando procesar lo que había sucedido, pero cada vez que intentaba concentrarme en algún detalle, sentía un dolor punzante en la cabeza, como si algo en mi mente no quisiera dejarme recordar. Caminé con dificultad, buscando alguna señal de mis compañeros o del lugar donde habíamos dejado la camioneta. Todo parecía desierto, pero algo me decía que no estaba solo. Ese sentimiento constante de ser observado, que había comenzado en la nave, seguía acechándome. No sé cuánto tiempo caminé, pero finalmente, después de lo que parecieron horas, vi luces a lo lejos. Me acerqué con torpeza, temiendo lo que podría encontrar, pero la visión de aquellas luces me devolvió algo de esperanza. Eran luces familiares, provenientes de una carretera. Cuando finalmente llegué a la carretera, mi mente seguía nublada. No sabía qué hacer. No sabía qué decir. Solo sabía que necesitaba ayuda. Vi pasar un coche a lo lejos y levanté la mano, intentando llamar la atención de alguien. Mi cuerpo estaba agotado, pero el miedo a lo desconocido seguía impulsándome. Finalmente, un coche se detuvo,
Un hombre y una mujer bajaron del vehículo, mirándome con asombro. Debía de parecer un fantasma, sucio, desaliñado, perdido en medio de la nada. Intenté hablarles, pero las palabras no salían de forma coherente. Mi cabeza seguía girando, llena de confusión y terror. Logré decirles quién era, que había desaparecido en el bosque. Les pedí que me llevaran a la ciudad más cercana. Todo lo demás pasó en un borrón. Cuando llegué al pueblo, ya había rumores sobre mi desaparición. La gente me miraba como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Había estado perdido durante 5 días. No podía creerlo. Para mí, el tiempo había sido una especie de vacío indeterminado. No tenía la sensación de haber estado fuera tanto tiempo. Había salido del bosque pensando que tal vez habían pasado unas horas, pero descubrir que habían sido 5 días me dejó en shock. Mis compañeros de trabajo habían sido interrogados por la policía. Nadie les creyó cuando contaron que me habían visto ser golpeado por una luz y desaparecer. Habían sido acusados de mentirosos, incluso de ser responsables de mi desaparición. Pero yo sabía que no estaban locos. Lo que habían visto era real. Yo era la prueba viviente de ello. Cuando la noticia de mi reaparición se propagó, la presión aumentó. Todos querían saber qué había pasado. Los rumores de un engaño, de una invención, se esparcían rápidamente. Pero ¿cómo podía explicar lo que me había sucedido? La gente me miraba como si yo tuviera todas las respuestas, pero la verdad era que ni siquiera yo las tenía. Las entrevistas con la policía fueron interminables. Me hacían las mismas preguntas una y otra vez. ¿Dónde estuviste? ¿Qué te pasó? ¿Cómo explicas los 5 días que desapareciste? Pero cada vez que intentaba explicarles lo que recordaba, sentía que las palabras no eran suficientes. Lo que había vivido no encajaba en ninguna narrativa que pudieran comprender. Pasaron semanas antes de que pudiera intentar volver a una rutina. Mi familia y amigos intentaban ser comprensivos, pero sabía que en el fondo no entendían lo que yo había experimentado. Nadie lo entendía realmente. Había pasado algo más allá de la comprensión humana, y aunque había vuelto, sabía que nunca sería el mismo. Las noches eran las peores. Me despertaba con pesadillas, flashes de la luz, las figuras observándome, la sensación de estar atrapado, el miedo de que aquello volviera a suceder. Nunca desaparecía por completo. Aunque estuviera de vuelta, la amenaza de que podría ser llevado nuevamente me seguía como una sombra. La gente en el pueblo seguía especulando. Algunos me apoyaban, otros creían que todo era un truco. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que había visto, lo que había vivido. Y aunque no podía recordar todo con claridad, lo que había sucedido en esos 5 días en los que estuve desaparecido, había dejado una marca en mí para siempre. Después de regresar a la vida que conocía, las cosas no fueron las mismas. Me había perdido durante 5 días, y aunque mi cuerpo estaba de vuelta, una parte de mí seguía perdida. Intentaba fingir normalidad, intentaba dejar atrás todo lo que había pasado, pero aquello me seguía como una sombra que no podía sacudirme. Los medios de comunicación comenzaron a interesarse en mi historia. Había desaparecido misteriosamente en el bosque de Arizona, y para ellos, yo era parte de un misterio que debía resolverse. Cada día, periodistas intentaban obtener una respuesta, algo que pudiera explicar lo inexplicable. Pero lo que había vivido no se podía resumir en palabras sencillas. Mis recuerdos, fragmentados y borrosos, eran difíciles de explicar, y la mayoría de las veces sentía que no tenía las respuestas que todos buscaban. Mis compañeros de trabajo habían sido presionados por la policía desde el principio. La historia de haberme visto desaparecer tras el impacto de una luz fue recibida con escepticismo. Nadie les creía, y durante esos 5 días en los que estuve ausente, fueron tratados como sospechosos. Habían pensado que yo estaba muerto,
que mi cuerpo se había perdido en el vasto bosque, y ellos, tal vez, eran responsables de lo que me había sucedido. Cuando volví, esperaba que su alivio fuera suficiente para apaciguar las dudas, pero no fue así. La historia de una abducción, de haber sido llevado por algo que no era de este mundo, fue rechazada por muchos. Algunos nos tildaron de mentirosos, otros pensaban que era todo un engaño elaborado para obtener atención o dinero. Mi familia intentaba ser comprensiva, pero estaba claro que también luchaban por comprender. ¿Cómo podía explicarles lo que había sucedido cuando yo mismo no podía entenderlo? Las noches eran largas y llenas de pesadillas. Me despertaba con imágenes vagas de los seres que me habían examinado, de las luces dentro de la nave, del vacío absoluto que sentía en mi mente cuando intentaba recordar más detalles. Pasaron semanas antes de que aceptara hablar públicamente sobre lo que había vivido. Me senté con mis compañeros, intentando reconstruir lo que había sucedido, pero cada relato, cada memoria, se mezclaba con la duda de si lo que había experimentado era completamente real. A pesar de que mi cuerpo había regresado, mi mente seguía atrapada en lo que sucedió allá arriba. Algunos días me encontraba mirando al cielo, buscando respuestas que sabía que no vendrían. La experiencia había dejado una marca profunda en mi vida, no solo por lo que había pasado, sino por lo que significaba. Había algo más allá de lo que entendíamos, algo que no podía ser explicado por las normas de la ciencia o la sociedad. Pero, a pesar de todo, yo sabía lo que había vivido. A medida que la atención mediática crecía, comenzaron a llegar más preguntas y más teorías. Muchos intentaban desacreditarme, buscando fallas en mi historia o inconsistencias en los detalles. Decían que habíamos inventado todo, que la historia era un truco. Pero por más que lo intentaran, no podían borrar lo que había sucedido. No podían borrar los 5 días en los que mi vida quedó en blanco. El tiempo no curó el miedo. Me seguía sintiendo observado, como si aquella presencia que me había llevado pudiera regresar en cualquier momento. Aunque había vuelto, algo dentro de mí había cambiado para siempre. La sensación de vulnerabilidad no desapareció. Nunca me abandonó del todo, y aún hoy, al mirar al cielo, siento ese nudo en el estómago. Siento que no importa cuánto tiempo pase, lo que sucedió aquella noche en el bosque seguirá persiguiéndome. Tras mi regreso, me di cuenta rápidamente de que mi vida nunca volvería a ser la misma. A pesar de estar físicamente de vuelta, cada día que pasaba me hacía sentir más desconectado de todo lo que conocía. Las preguntas eran constantes. ¿Qué me había sucedido realmente durante esos 5 días? ¿Qué eran esos seres? ¿Por qué me habían llevado a mí? Estas preguntas me atormentaban, pero no tenía respuestas. Lo único que sabía era lo que había vivido, pero a veces incluso eso se sentía inalcanzable, como si mis recuerdos estuvieran atrapados tras una cortina que no podía atravesar. Lo primero que quise hacer fue hablar con las autoridades. Necesitaba entender si alguien más había visto algo, si había habido reportes de avistamientos de objetos voladores, luces en el cielo, cualquier cosa que pudiera validar lo que había sucedido. Pero cada intento de buscar respuestas oficiales fue una barrera tras otra. Me reuní con los investigadores locales, quienes me interrogaron varias veces. Al principio, algunos parecían genuinamente interesados en saber qué había sucedido. Pero, cuanto más intentaba explicarles lo que recordaba, más difícil se volvía la conversación. No importaba cuántos detalles proporcionara, siempre sentía que la duda se apoderaba de ellos. Preguntas como, ¿y estás seguro de que no te caíste en el bosque? ¿Podrías haber estado alucinando? ¿Y no te parece un poco fantasioso todo esto? Me hacían sentir como si estuviera hablando con personas que ya habían decidido que no iban a creerme. Las autoridades no fueron las únicas que me hicieron sentir así. Pronto descubrí que incluso algunas de las personas más cercanas a mí comenzaban a mirarme de una manera diferente. Mi familia trataba de apoyarme,
pero no podía evitar notar la forma en que sus miradas se llenaban de preocupación, como si temieran que lo que les estaba contando no fuera real, o peor, que mi mente hubiera creado todo como una forma de escape. Intenté con otros enfoques. Empecé a leer libros y artículos sobre fenómenos similares. Encontré relatos de personas que afirmaban haber sido abducidas, personas que hablaban de luces en el cielo, de encuentros con seres de otro mundo. Al principio, esas historias me daban cierto consuelo. Al menos no estaba solo. Pero cuanto más leía, más me daba cuenta de que no todos los casos eran como el mío. Muchos describían encuentros pacíficos, experiencias casi espirituales. Lo que yo había vivido no tenía nada de eso. Mis recuerdos de la nave seguían siendo fragmentados. En las noches, me despertaba de golpe, sudando, con imágenes borrosas de las figuras que me observaban. Cada vez que intentaba concentrarme en esos recuerdos, sentía un dolor en mi cabeza, como si algo o alguien no quisiera que accediera a ellos. El simple acto de intentar recordar lo que había sucedido durante esos 5 días me drenaba física y mentalmente. El escepticismo general no ayudaba. Había quienes estaban dispuestos a escucharme, pero la mayoría de las personas querían pruebas. Pruebas que no podía dar. No tenía grabaciones, no tenía fotos, y todo lo que tenía era mi testimonio, que a menudo se sentía insuficiente. Incluso cuando mis compañeros de trabajo corroboraron lo que había sucedido la noche de mi desaparición, la mayoría de la gente seguía siendo escéptica. Algunos pensaban que todo había sido una broma, otros creían que había sufrido algún tipo de colapso mental, pero yo sabía que lo que había experimentado era real. Lo sentía en mi cuerpo, en mi mente. El problema era que no podía convencer a nadie más. No podía convencer a las autoridades, ni a los médicos, ni a los expertos a quienes consulté. Era como si estuviera atrapado en una verdad que solo yo conocía, sin ninguna forma de demostrarla. Hubo un momento, semanas después de mi regreso, en el que consideré dejar todo atrás. Pensé en mudarme, desaparecer de la vida pública y simplemente intentar olvidar lo que me había sucedido. Pero sabía que eso no resolvería nada. Los recuerdos seguían ahí. Las preguntas no se desvanecerían solo porque yo intentara huir de ellas. Finalmente, busqué ayuda en un área que nunca antes había considerado: la hipnosis. Había leído sobre casos en los que la hipnosis había ayudado a personas a recordar experiencias traumáticas o suprimidas. No estaba seguro de si funcionaría conmigo, pero después de tantos intentos fallidos de obtener respuestas, no me quedaban muchas opciones. La primera sesión fue desconcertante. El terapeuta me guió lentamente hacia un estado profundo de relajación, pidiéndome que dejara que los recuerdos fluyeran sin resistencia. Al principio, todo lo que sentí fue vacío. Pero después de varios intentos, las imágenes comenzaron a volver. Fragmentos de la nave, de los seres que me observaban, la luz cegadora y la sensación de estar completamente inmóvil. Pero cada vez que llegaba a un punto crucial de la experiencia, algo dentro de mí me hacía retroceder, como si mi mente aún estuviera protegiéndome de los detalles más oscuros. Después de varias sesiones, empecé a recuperar más fragmentos, pero el panorama completo seguía fuera de mi alcance. Había una barrera mental que no podía atravesar. Sabía que algo más había sucedido en esos 5 días, algo que mi mente no quería recordar, y eso me llenaba de una inquietud constante. A pesar de todos mis esfuerzos, las respuestas seguían siendo vagas, y mi vida, que una vez había sido tan normal, se había transformado en una búsqueda interminable de una verdad que tal vez nunca obtendría. Con el paso del tiempo, la búsqueda de respuestas se fue tornando cada vez más frustrante. No importaba cuántas veces intentara revivir lo sucedido a través de hipnosis o hablar con expertos, siempre había una parte de mi experiencia que se mantenía fuera de mi alcance. Esa barrera invisible seguía ahí, impidiendo que los recuerdos completos de lo que viví en aquellos 5 días salieran a la superficie.
El impacto psicológico de lo que me sucedió no tardó en hacerse más evidente. Las noches eran las peores. Los sueños, o más bien las pesadillas, me perseguían con una frecuencia abrumadora. A veces soñaba con estar nuevamente dentro de la nave, atrapado en esa fría camilla metálica, con aquellos seres de ojos vacíos mirándome sin expresión alguna. La sensación de estar completamente indefenso era lo más aterrador. No había nada que pudiera hacer, nada que pudiera controlar. Me despertaba de golpe, sudando y con el corazón latiendo con fuerza, pero la realidad no me daba ningún alivio. En el fondo, sabía que lo que había vivido no era un simple sueño, era algo real, algo que seguía acechando en mi mente. Intenté llevar una vida normal, volver a trabajar, pero todo había cambiado. Sentía que las personas a mi alrededor me veían de forma diferente. A veces, era solo una mirada rápida de curiosidad o desconfianza. Sabía que, aunque algunos intentaban ser amables, había una distancia. La historia de mi desaparición, de lo que había visto y vivido, me había convertido en una especie de fenómeno. Incluso aquellos que me creían no sabían cómo acercarse a mí sin hacerme sentir como una rareza. El pueblo pequeño en el que vivía nunca dejó de recordarme lo que me había pasado. No fue solo la gente lo que cambió. Mi relación con mi propia mente también lo hizo. Antes de aquel incidente, siempre había confiado en lo que veía, en lo que sentía, en mis propios pensamientos. Pero ahora, había una nube de duda constante. ¿Hasta qué punto lo que recordaba era cierto? ¿Qué parte de mi experiencia era real y qué parte estaba siendo distorsionada por mi propio miedo? Esa inseguridad mental se volvió una carga pesada, una que me perseguía cada vez que intentaba conciliar el sueño o simplemente estar en paz. El estrés y la ansiedad comenzaron a afectar mi salud. Empecé a tener ataques de pánico, algo que nunca había experimentado antes. A veces, bastaba con escuchar un ruido fuerte o ver un destello de luz para que mi corazón comenzara a acelerarse y mis pensamientos se descontrolaran. Era como si cada pequeño estímulo me recordara aquel momento en que la luz del ovni me había golpeado y llevado lejos. La sensación de estar fuera de control era algo que no podía sacudirme. Intentaba calmarme, recordarme que ya no estaba allí, que estaba a salvo, pero no siempre funcionaba. Mi familia también sufrió las consecuencias. Intentaban ser comprensivos, pero mis cambios de humor, la constante necesidad de revivir lo sucedido en busca de respuestas, comenzaron a afectarnos a todos. Había días en los que simplemente me encerraba en mi habitación, incapaz de enfrentar el mundo exterior. Sentía que el peso de lo que había vivido me estaba hundiendo, y a veces me preguntaba si habría sido mejor no haber vuelto. Lo que más me atormentaba no era solo el hecho de haber sido llevado, sino la pregunta que nunca dejaba de rondar mi mente. ¿Por qué yo? Había tantas personas en el mundo. ¿Qué hacía que yo fuera especial para ser elegido? ¿Era todo un accidente? ¿Había algún propósito detrás de lo que me hicieron? No tenía respuestas, y la incertidumbre era peor que el miedo mismo. A lo largo del tiempo, intenté seguir adelante. Acepté algunas entrevistas, hablé con personas que estaban interesadas en mi historia, pero cada vez que la contaba, sentía que algo me faltaba. No era solo la incredulidad de los demás lo que me frustraba, sino la mía propia. Una parte de mí seguía buscando esa pieza que faltaba, ese detalle crucial que me ayudara a entender lo que realmente me había pasado. Empecé a evitar lugares públicos. Salir de casa se volvió una tarea difícil. A cada paso, sentía que la gente me observaba, que cuchicheaban sobre mí, como si fuera una atracción de feria. Y aunque sabía que no todos pensaban de esa manera, la presión de ser alguien que había experimentado algo tan fuera de lo común me hacía querer desaparecer. Las sesiones de hipnosis continuaron, pero nunca logré recuperar la totalidad de lo que había sucedido en esos 5 días.
Había momentos en que, bajo hipnosis, lograba acceder a ciertos detalles: la nave, las luces, los seres que me miraban mientras me examinaban. Pero había lagunas en mi memoria que no podía llenar. Y esas lagunas eran como cicatrices abiertas que nunca terminarían de sanar. El costo de saber la verdad fue mayor de lo que jamás imaginé. Lo que había sucedido no solo afectó mi mente, sino también mi capacidad para confiar en lo que conocía del mundo. Cada vez que salía al aire libre, sentía que algo podía estar observándome, algo más allá de la comprensión humana. El cielo, que antes me daba una sensación de libertad, se había convertido en una fuente de temor. Nunca sabría cuándo podrían volver, y esa incertidumbre era lo más aterrador de todo. Con el paso del tiempo, acepté que nunca tendría todas las respuestas. Mi vida había cambiado para siempre, y ya no había vuelta atrás. Sabía que lo que me había pasado me perseguiría siempre, pero tenía que aprender a vivir con ello. Lo que había ocurrido no se podía deshacer, y aunque no pudiera comprenderlo por completo, tenía que aceptar que era parte de mi historia. Con el tiempo, comprendí que la verdad que tanto había buscado quizás nunca llegaría. Los fragmentos de mis recuerdos que tanto me habían perturbado durante años seguían allí, pero había una parte de mi mente que simplemente no podía acceder. Había una barrera que no lograba atravesar, y con el tiempo, aprendí a aceptar esa incertidumbre. Lo que sucedió en aquellos 5 días, el tiempo que estuve desaparecido, ya no me obsesionaba como antes. No porque hubiera encontrado todas las respuestas, sino porque descubrí que vivir con preguntas era mejor que dejar que esas preguntas me consumieran por completo. El miedo a lo que podría haber pasado seguía ahí, pero aprendí a controlarlo, a no dejar que definiera quién era. Me alejé del interés público lo mejor que pude. Al principio, fue difícil, especialmente cuando las personas seguían buscando respuestas o sensacionalismo. Había un morbo en mi historia que atraía a algunos, como si mi sufrimiento fuera algo para ser analizado o discutido, en lugar de algo real, algo que dejó una marca profunda en mi vida. Poco a poco, dejé de conceder entrevistas, de responder a preguntas sobre lo que me había pasado. Había dicho todo lo que podía, y sabía que no había más que pudiera agregar. En los años que siguieron, encontré una extraña forma de paz. No fue fácil. Las pesadillas no desaparecieron por completo, y la sensación de estar siendo observado nunca me dejó del todo. Pero aprendí a manejarlo, a entender que no siempre tendría todas las respuestas y que, tal vez, era mejor así. Mi mente había empezado a aceptar que no tenía que saberlo todo para seguir adelante. Pasé más tiempo con mi familia, con las personas que realmente importaban. Mi relación con ellos había sido tensa al principio, especialmente cuando intentaban comprender lo que me había pasado. No les guardaba rencor. Sabía que lo que yo había vivido era algo tan fuera de lo común que era imposible esperar que lo comprendieran por completo. Lo que importaba era que seguían ahí para mí, apoyándome de la manera que podían. Empecé a encontrar consuelo en cosas simples. Las largas caminatas por el bosque, el aire fresco de la montaña, el sonido del viento entre los árboles. A veces, esos mismos entornos que una vez habían sido el escenario de mi peor pesadilla, ahora me daban paz. Era como si, al enfrentar el lugar donde todo había comenzado, pudiera recuperar parte de lo que había perdido. Mirar al cielo ya no me llenaba de pánico como antes, aunque siempre sentía una cierta inquietud. Sabía que había algo allá afuera, algo que no podía comprender del todo, pero también sabía que no tenía control sobre ello. Lo que me sucedió no fue algo que pudiera haber evitado, y eso era lo más difícil de aceptar. La sensación de impotencia, de haber sido arrastrado por fuerzas más allá de mi comprensión, nunca desapareció del todo.
pero aprendí a vivir con ella, a aceptar que no siempre tendría el control. Con el tiempo, la vida volvió a un ritmo más normal. Las personas, incluso en mi pequeño pueblo, dejaron de mirarme como una curiosidad. Aunque algunos aún me recordaban como el hombre que fue abducido, para muchos, me convertí de nuevo en Travis Walton, una persona normal que había vivido algo fuera de lo ordinario. El miedo a que pudieran volver siempre estuvo presente. Cada vez que veía un destello en el cielo o escuchaba sobre un avistamiento de ovnis, una parte de mí se tensaba. Pero con los años, aprendí a no vivir esperando que sucediera de nuevo. No podía controlar si esas luces volvían, pero sí podía controlar cómo vivía mi vida en el presente. Hablé con algunas personas que también decían haber tenido experiencias similares. Al principio, eso me dio consuelo. Saber que no estaba solo en lo que había vivido me hacía sentir menos aislado. Pero también me di cuenta de que cada historia era diferente. Lo que yo había experimentado no encajaba perfectamente con los relatos de otros, y esa diferencia me hizo entender algo importante. Cada experiencia con lo desconocido es única. No existe una única verdad que lo explique todo, y quizás nunca lo sepamos. El costo de vivir con lo desconocido fue alto. Perdí la paz mental durante muchos años, y aunque finalmente encontré una forma de seguir adelante, esa experiencia dejó una cicatriz que siempre llevaré conmigo. Las personas tienden a pensar que una vez que algo así termina, todo vuelve a la normalidad, pero eso no es cierto. Lo que me pasó cambió la forma en que veía el mundo, la forma en que entendía mi lugar en él. Lo más difícil fue aceptar que lo que me sucedió no tenía por qué tener un propósito. Durante años, intenté darle sentido, pensar que tal vez había una razón para que yo fuera elegido. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no siempre hay respuestas claras. A veces, las cosas simplemente suceden, sin un porqué. Y aunque siempre viviré con las preguntas, con los recuerdos fragmentados de lo que me hicieron aquellos seres, también sé que he aprendido a vivir con la incertidumbre. El cielo sigue siendo vasto y desconocido, y lo que hay allá afuera sigue siendo un misterio, pero mi vida no podía seguir estancada en el miedo. Aprendí que vivir con lo desconocido no significa vivir con miedo constante, significa aceptar que no tenemos todas las respuestas y que está bien no tenerlas. Significa encontrar paz en el presente, en las personas que te rodean y en los pequeños momentos de la vida. El 5 de noviembre de 1975 cambió mi vida para siempre. Lo que me sucedió en esos 5 días fue algo que nunca olvidaré. Pero también aprendí que, aunque el pasado no puede cambiarse, lo que hacemos con nuestro futuro es lo que realmente importa. Y yo decidí seguir adelante, aún sin todas las respuestas.